Hoy nos vamos a adentrar en unos textos, la verdad, fascinantes. Abordan un tema delicado, la sanación personal para adultos que crecieron en lo que las fuentes describen como familias disfuncionales. Un tema complejo, sí. Y mucho. Pero lo que me llama la atención es que no se quedan solo en el diagnóstico, ¿sabes? Proponen un camino muy estructurado para, y cito, la restauración del alma. Exacto. La pregunta que guía nuestra exploración hoy es, ¿qué patrones de comportamiento se repiten en estas personas? Y sobre todo, ¿qué hoja de ruta se les ofrece para salir de ahí? Pues sí. Así que si te parece, vamos a empezar por entender el problema, esas características que definen el punto de partida, y luego ya analizaremos la solución que proponen, que es sorprendentemente comunitaria. Pues sí, y de hecho, el enfoque de los documentos es doble y muy claro. Por un lado, nos presentan una especie de radiografía del comportamiento, con 14 características comunes. Y ojo que esto es importante, no son un diagnóstico clínico, sino patrones aprendidos. Eso es clave. Y por otro lado, ofrecen una metodología de sanación muy concreta, que adapta a una estructura archiconocida, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, a un contexto de recuperación emocional y espiritual. Claro. El corazón de toda la propuesta es una idea que, choca un poco con el individualismo actual. La sanación real no sucede en solitario, sino en una comunidad segura, en un grupo de apoyo. Vale, pues empecemos por esa radiografía, por los patrones. Los textos presentan una lista, pero en lugar de enumerarlos todos, me gustaría que nos detuviéramos en algunos que me parecen especialmente reveladores. De acuerdo. El primero es casi el pilar de todo lo demás. La baja autoestima. Pero no se queda en un sentirse mal con una misma, sino que explican cómo se manifiesta. Hablan de perfeccionismo, de una necesidad brutal de hacerlo todo impecable. Sí. Y de algo que vemos todos los días, criticar a los demás para sentirse un poco mejor. Es que ese es el motor de arranque de un sistema que se retroalimenta. Esa sensación de no ser suficiente te obliga a buscar la validación fuera. Y eso conecta directamente con otra característica que mencionan. La búsqueda de aprobación. Justo, la búsqueda constante de aprobación. El texto dice que llegan a hacer cualquier cosa para que gusten de nosotros. A ver si lo entiendo bien. Esto significa que la identidad propia puede llegar a desvanecerse por completo en el intento de agradar. Exacto. Es como si la brújula interna estuviera rota y se necesitara constantemente que alguien desde fuera te diga dónde está el norte. Claro. Y esto me lleva a otro punto que me ha hecho pensar mucho. La relación con la autoridad y la crítica. Los documentos lo describen como un miedo casi paralizante. Reacciones desproporcionadas ante un jefe que te hace una corrección, o un Sí. amigo que te señala algo. Eso es. Se vive como un ataque personal devastador. Tiene que ser agotador. Imagina vivir toda tu vida con ese radar de la desaprobación encendido al máximo. Es que lo fascinante aquí, y los textos lo subrayan, es que estos comportamientos no son defectos de carácter innatos, son mecanismos de supervivencia. Aprendidos, claro. Son las herramientas que un niño desarrolló para navegar en un entorno familiar que pudo ser caótico, impredecible, o donde, el afecto no era incondicional. La hiperresponsabilidad, por ejemplo. Ujú. Esa tendencia a hacerse cargo de los problemas de todo el mundo. En la infancia, quizás, ser el responsable era la única forma de poner un poco de orden en el caos o de sentirse valioso. Entiendo la conexión que establecen. Es una perspectiva que quita mucha culpa, ¿no? No es que seas así, es que aprendiste a ser así para sobrevivir. Totalmente. Y ese patrón se queda grabado y lo aplicas a todo. Esto me conecta con una de las dinámicas más tristes que describen, la tendencia al victimismo. Hay una frase demoledora. Confundimos amor con piedad. Es muy dura, sí. O sea que se acaba buscando relaciones en las que hay que rescatar a la otra persona, porque ese es el único modelo de amor que se conoce. Exacto. Y se crea un ciclo. La persona que se siente víctima se siente atraída por otra persona que también proyecta esa imagen, y se establece una relación basada en la necesidad mutua de ser salvado y salvador, pero no en un amor entre iguales. Claro. Y para poder sostener todo este entramado de dolor, entra en juego el último mecanismo que me gustaría destacar, la negación. La negación. Los textos dicen que se reprimen los sentimientos de una infancia traumática y se pierde la capacidad de sentir, de emocionarse. Es como construir un muro para no sufrir. Pero ese muro también te aísla de la alegría y de la intimidad real. Por supuesto. Vamos, que es un círculo vicioso perfecto.
La baja autoestima te lleva a buscar aprobación, eso te convierte en hiperresponsable, confundes el amor con la piedad y para aguantar todo ese peso te anestesias con la negación. Es un guión que se repite una y otra vez. Totalmente. Y por eso mismo, el primer paso que proponen los documentos para romper ese guión es simplemente tomar conciencia, ponerle nombre a estos patrones. Reconocerlos. Reconocerlos sin juzgarse. Porque sin esa conciencia, sin darte cuenta de que estás siguiendo un guión aprendido, la repetición es inevitable. Es el punto de partida de todo. Entendido el diagnóstico, que es bastante duro. Pero lo que de verdad me intriga de estas fuentes es la solución que proponen, porque se aleja totalmente de la idea de arréglatelas tú sola. ¿Cómo lo enfocan? Pues aquí es donde el enfoque se vuelve radicalmente comunitario. La herramienta central no es un libro, ni una terapia individual, aunque no la excluyan, sino el grupo de apoyo. El grupo. Y usan metáforas muy potentes. Para describirlo dicen que el grupo se convierte en un ambiente de comunicación familiar saludable, algo que, para muchas personas, es una experiencia completamente nueva. Claro, la primera vez, quizá. Es la primera vez que pueden hablar con honestidad, sin miedo a represalias, al juicio o al abandono. La idea de una familia saludable, de repuesto, por así decirlo, es muy potente. Pero otra metáfora que usan y que me parece brillante es la del laboratorio. Ujú. El grupo como un laboratorio para aprender nuevos comportamientos. Me gusta porque un laboratorio es un lugar seguro para experimentar, para probar a poner un límite, para atreverse a expresar un desacuerdo, para mostrarse vulnerable. Y ver qué pasa. Y ver que no pasa nada, que el mundo no se acaba. Exacto. Es un espacio de ensayo y error. Y para que ese laboratorio funcione, necesita un principio activo fundamental: la honestidad. La honestidad. Los textos hablan de quebrar el patrón de artificialidad y la mantención de las apariencias. En muchas familias disfuncionales, la regla no escrita es aquí no pasa nada, aunque la casa esté ardiendo. Claro. El grupo propone lo contrario. Aquí pasa de todo, y vamos a hablar de ello con la verdad por delante. Esa honestidad es, según ellos, la que empieza a samar. Claro, la verdad te hará libre, pero al principio imagino que también debe dar un vértigo tremendo. Desde luego. Y los textos son muy claros con esto. Hablan de los beneficios y de los costes. Los beneficios suenan increíbles. Renovación de la vida emocional y espiritual. Aprender a amar y a ser amada de verdad. Sí, afirman de hecho que los beneficios superan los costes. Pero no ocultan que hay costes. Esto no es un camino de rosas. Requiere una inversión de tiempo considerable y, sobre todo, un compromiso emocional brutal. Cierto. Una de las condiciones que mencionan es la de estar dispuesto a abrirse con un grupo pequeño y entregarse a él para dar y recibir apoyo. Y eso implica ser vulnerable, ser constante. Y afrontar verdades sobre uno mismo que pueden ser muy dolorosas. No es una solución mágica, es un trabajo duro. Entiendo. Tienes el problema, que son los patrones, tienes el espacio para trabajarlo, el grupo, pero falta el método, las herramientas. ¿Cómo se estructura ese trabajo dentro del laboratorio? Aquí es donde revelan la columna vertebral de todo el sistema. Con permiso explícito, se basan en la estructura de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Eso se ve clarísimo. Por ejemplo, el paso 1 de AA es mundialmente conocido. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Sí. ¿Y cómo lo adaptan para alguien cuyo problema no es el alcohol, sino, no sé, la necesidad de aprobación, por ejemplo? Pues la versión adaptada, que titulan Humildad y Quebrantamiento, lo reformula así. Admitimos que somos impotentes para sanar el daño causado por nuestra separación de Dios y que perdimos el dominio de nuestras vidas. Ostras. Fíjate en el cambio. Sustituyen alcohol por un concepto mucho más amplio de daño y de una desconexión espiritual. El problema de fondo no es la conducta, es la incapacidad de sanar por uno mismo. El cambio es sutil, pero lo cambia todo. A ver, pongamos otro ejemplo para entenderlo bien. El último paso, el 12, que en AA trata sobre llevar el mensaje a otros alcohólicos. El original dice: Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Vale. La versión adaptada en estos textos, llamada Compartiendo Nueva Vida, es casi un calco.
Habiendo experimentado un despertar espiritual gracias a estos pasos, intentamos transmitir este mensaje a otros y practicar estos principios en todas nuestras actividades. Se universaliza. Claro, el mensaje ya no es para un colectivo específico, es para otros. Exacto. Lo que esto plantea es la universalidad de esa estructura, ¿no? La idea de admitir un problema, buscar ayuda en algo más grande que una, hacer un inventario personal, reparar daños y luego ayudar a otros. Eso es. Parece que funciona como un chasis aplicable a un montón de problemas humanos. Esa es la tesis. Pero en esta adaptación hay un matiz crucial. Es un chasis al que le han puesto una carrocería muy específica. ¿A qué te refieres? Junto a cada paso hay una sección de pasajes de las escrituras relacionadas. Por ejemplo, para el paso 1 citan a Romanos, para el paso 2 a Filipenses. Esto le da un enfoque explícitamente cristiano a todo el proceso. Ah, vale. No se esconde. La relación con Dios es el motor de la sanación que describen, y también incorporan, como no podía ser de otra manera, la famosa oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. O sea que no es un programa de autoayuda psicológico al uso, es un camino espiritual con todas las letras. Totalmente. No es psicología con un toque de espiritualidad. Es un proceso de sanación espiritual que utiliza herramientas y estructuras que han demostrado ser eficaces en el ámbito psicológico. La distinción es importante. Vale. Tenemos los patrones, el grupo de apoyo como laboratorio y los 12 pasos como manual de instrucciones. Con todo esto en mente, los textos van más allá y definen el objetivo final, esa restauración del alma en 4 metas muy claras. Como una hoja de ruta del viaje, sí. Exacto. Y la primera meta es la toma de conciencia de la que hablábamos. Reconocer nuestras heridas, defensas y responsabilidades. Es el mapa del territorio, saber dónde estás parado. Mirar de frente al dolor. Eso es. Pero también a los mecanismos que has creado para no sentirlo y a tu parte de responsabilidad en mantenerlos activos. El segundo paso ya introduce de lleno el componente de fe del que hablabas. Experimentar a Jesús llevando sobre sí esas heridas. Aquí el proceso pasa del autoanálisis a un acto de entrega. Claro, es la idea de que no tienes que cargar con ese peso tú sola, que puedes depositarlo en una fuerza superior. De esa entrega se deriva, lógicamente, la tercera meta, recibir el perdón y la liberación de Dios. Si has entregado la carga, el siguiente paso es sentir el alivio, experimentar esa liberación. Y el cuarto y último paso cierra el círculo de una forma que a mí me parece potentísima. Poder transmitir lo mismo para los que nos lastimaron y abusaron de nosotros. A ver si lo pillo bien. El objetivo final no es solo estar bien una misma, sino llegar a un punto de sanación tan profundo que seas capaz de perdonar activamente. Justo. O sea, el viaje va desde mirarse a una misma, pasando por soltar la carga, hasta ser capaz de mirar a quien te hirió con otros ojos. Es un arco de transformación completo. Has captado la esencia. No es solo sentirse mejor, es transformarse. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Este proceso de 4 etapas, según los documentos, no es un ejercicio intelectual que haces en tu casa. No. Se vive, se experimenta y se hace real en el contexto del grupo de apoyo. El grupo es el vehículo en el que se transita por estas 4 estaciones. Sí, de hecho hay una frase que lo deja meridianamente claro. Usted puede trabajar el material de este libro individualmente, pero el provecho será multiplicado muchas veces si lo hace en grupo. Ahí está. Vamos, que el compromiso con el grupo no es un extra, es la pieza central de todo el método. Por lo tanto, el grupo es el laboratorio para ensayar nuevos comportamientos, que lo también es el gimnasio donde se entrena la capacidad de perdonar, el confesionario donde se practica la honestidad y la escuela donde se aprenden los principios. Todo el sistema está diseñado para que la persona sane a través de la comunidad. Bueno, haciendo una recapitulación, hemos visto un enfoque muy metódico para sanar las heridas de Prunier, de una crianza en un entorno complicado. La propuesta es doble. Por un lado, una identificación muy clara de patrones de conducta aprendidos para sobrevivir y, por otro, un camino de sanación que se apoya en 2 pilares fundamentales: la comunidad, el grupo de apoyo y un marco espiritual muy definido, adaptado de los 12 pasos. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran idea de todo esto, ¿cuál sería?
Para mí, la propuesta más rompedora de estos textos es que la sanación profunda, la de verdad, rara vez es un acto solitario. Totalmente. Sugieren que para desmontar esos lijos patrones de supervivencia que ya se han quedado obsoletos, necesitas dos cosas que no puedes darte a ti mismo. Un espejo, que es la comunidad para verte con honestidad, Ujú. y una estructura, los pasos para guiarte. Exacto. Una estructura para guiarte en el camino. Es una conclusión muy potente. La sanación como un proyecto compartido, no una lucha individual en silencio. Me parece un cambio de paradigma total respecto a cómo solemos enfocar estos temas. Y eso nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Los textos insisten mucho en que la sanación se completa, se culmina, al transmitir lo que has recibido a otros, como vimos en el paso 12 y en esa cuarta meta. Cierto. Esto nos plantea una pregunta interesante sobre la verdadera naturaleza de la recuperación personal. ¿Y si el objetivo final de sanar nuestras propias heridas no fuera simplemente alcanzar nuestro propio bienestar, sino adquirir la capacidad y la compasión para ayudar a otros a sanar las suyas? Mm. Quizás sanar es el proceso de aprender a cerrar un ciclo de dolor para poder abrir un ciclo de restauración para los demás.